Entonces, ¿qué hacen? El 596 es rápido, denle. 596, 596, 596, 596, 596. Cuando el 596 ve una hembra, empieza, no, otra vez no, dice. Entonces, ojo con esto. Esas son las cosas que uno tiene que ver y hablar en el criadero con los empleados y explicarles esas cosas. A mí me cuesta plata, a mí no, al dueño. Le cuesta plata que use este padrillo. ¿Por qué? Porque va a dar pocos lechones. Y si tenés un porcentaje, vos también estás perdiendo. Entonces, esas son las cosas. La temperatura ambiente. ¿Es importante? Sí, es importante. Ustedes saben que los machos saben presentar una infertilidad una infertilidad temporaria. Cuando los machos, las temperaturas están por arriba de 30 grados centígrados, ya hay problemas en la espermatogénesis. No muchas. Pero cuando un padrillo está sometido a altas temperaturas durante un periodo relativamente importante, se produce una infertilidad que es pasajera y que se manifiesta a las 2 o 3 semanas de haber sufrido el calor. ¿Por qué? Porque lo que me altera es la formación del espermatozoide, la espermatogénesis, pero el espermatozoide que está en el epidídimo ya está hecho, no se ve alterado. Entonces, hoy sufre el calor, ayer y hoy, por 2 semanas sigue preñando, sigue fertilizando, y después empieza a haber repeticiones de ese padrillo. La hembra se alía con ese padrillo. Y eso es porque sufrió calor. ¿Cuánto demora ese padrillo en componerse? Entre 40 a 60 días, alrededor de 50 días. O sea que hay que tener cuidado dónde ponemos los padrillos, porque por lo general, nosotros, el sexo masculino, somos los más descuidados. Le damos de comer gestación, lactancia, lo que encontremos. Que alguien me diga, los productores de está acá, quién hace una ración específica para poner los machos. A no ser que hagan inseminación y compren el supermacho. Nadie. El siglo de gestación está cerca. Le traigo de gestación. ¿Qué le va a hacer? Los corrales, así de bosta. Van a dar servicio, se abren las patas, se abren las manos. O sea, siempre somos relegados. Entonces, hay que darle sombra, en casa también. Hay que darle sombra, hay que darle que estén frescos. ¿Por qué? Porque una elevación de la temperatura a nivel testicular me trae esa infertilidad. Y ojo, que la fiebre, o sea, la hipertermia, porque la fiebre es un cuadro, la hipertermia también produce esa infertilidad. Una enfermedad sistémica que levante altas temperaturas corporal también me puede traer infertilidad. Micotoxina y cearalenona. Normalmente la cearalenona la tenemos muy unida con la hembra, pero nunca con el macho. Hay trabajos que han demostrado que en cantidades de 500 a 600 partes por millón, 500 a 600 partes por millón, reduce el desarrollo, en animales jóvenes, reduce el desarrollo del aparato reproductor del macho. También hay trabajos que demostraron que padrillitos de 98 o 100 días de vida se los alimentó durante 4 semanas con 40 partes por millón. 40 partes por millón, para aquellos que no sepan, serían 40 gramos por tonelada. 40 gramos por tonelada serían 40 partes por millón. Cuando se alimentó padrillitos entonces durante 4 semanas con 40 gramos por tonelada de cearalenona, lo que se observó es que cuando llegaron a adultos, esos padrillos tenían la libido totalmente reducida. Tenían menos libido que los otros, que los testigos. Y cantidades bajas, hasta 9 gramos por tonelada, es decir, 9 partes por millón, en los padrillos lo que hace es reduce el volumen seminal y disminuye la motilidad espermática. O sea, pequeñas concentraciones, estoy hablando de 9 gramos por tonelada, me reduce la motilidad espermática y me reduce la concentración, el volumen seminal, o sea, la cantidad de semen eyaculado. La infertilidad estacional está acá, perdónenme, creo que no va acá, así que no voy a hablar de eso por ahora, porque me parece que no va ahí, porque no me produce falta de fertilidad, sino mortalidad embrionaria, repeticiones irregulares. Tasa de ovulación terminó, tasa de fertilización terminó. El otro factor que decíamos que me influye en el tamaño de camada era esto, las pérdidas durante la gestación, mortalidad embrionaria y fetal. ¿Cuáles son los problemas? Tasa de ovulación, lo dije hoy, cortito. Si yo inyecto una cerda, logro una superovulación, pero al nacimiento no voy a lograr ni siquiera un lechón más. ¿Por qué? Porque lo único que voy a lograr es una pérdida mayor de embriones y de fetos.
¿Cuál es la mortalidad embrionaria y fetal normal? 40%, de los cuales un 30% es embrional y un 10% es fetal. O sea que las pérdidas mayores son cuando son embriones. El espacio uterino. El espacio uterino tiene una marcada influencia sobre la mortalidad fetal. Mientras son embriones chiquititos y andan de un lado para el otro hasta que se anidan, no hay problema. Pero cuando hay camadas muy numerosas, ese espacio uterino empieza a ser empieza a ser problemático, primero por falta de espacio físico y segundo porque hay menor irrigación o menor llegada, menor flujo sanguíneo para cada uno de los lechones que está almacenando cuando la camada es muy numerosa. Las micotoxinas, la cereronona de nuevo. Acuérdense que la CEA tiene una acción estrogénica, actúa como un estrógeno. En las cachorras, no sé si alguien vio alguna vez lechonas recién nacidas con la vulva roja, colorada, edematizada, eso es un síntoma de CEA, como un estrógeno. Las cachorras suelen andar en los galpones de terminación, a veces uno ve, o en los piquetes de terminación, ve unas cachorras con vulvas hinchadas, muchas cachorras, y es porque probablemente haya CEA. Y como actúa como un estrógeno, lo que me produce es mortalidad embrionaria. Hace que la cerda tenga generalmente mortalidad embrionaria, reabsorción y me puede estar dando repeticiones irregulares, no regulares. Hay que hacer siempre análisis de micotoxinas. El ambiente climático, la temperatura, cuando la temperatura es muy elevada, los cigotos o los embriones no soportan el estrés calórico a nivel del útero y muchas veces aumenta la mortalidad del embrión. Entre el día 9 y 13 de gestación, los embriones envían pequeños pulsos o pequeñas secreciones de estrógeno, y esos estrógenos lo que hacen es frenar la producción de prostaglandina para que la prostaglandina no me llegue al cuerpo lúteo los primeros días. Cuando hace mucho calor, en ese periodo inicial, todavía la cerda ni siquiera está enterada que está preñada, muchas veces las pérdidas se dan antes de que la cerda tenga novedad que está preñada. En ese periodo hace mucho calor, lo que sucede es que esos embriones dejan de producir estrógenos, entonces al dejar de producir estrógeno empieza a aumentar la prostaglandina, llega al cuerpo lúteo, lo destruye, o sea, luteólisis, y deja de producirse progesterona, que el nombre lo dice, progesterona, a favor de la gestación, es la hormona que me mantiene la gestación. Resultado final, pérdida embrionaria, repetición del celo de la hembra. Duración de la lactancia anterior, sí, dicen que cuando la lactancia se ha visto que mientras más larga es la lactancia, menor mortalidad embrionaria y fetal va a haber en el próximo parto. Eso está relacionado con lo que hablamos hace un rato largo, con el puerperio. O sea, a medida que más larga la lactancia, menor mortalidad en la próxima. Y en cuanto a la alimentación hay tres cositas. La energía, hay que tener cuidado. Hoy hablamos que a la cerda en gestación se la puede restringir, pero lo que hay que recordar, le pido a todos, productores y alumnos, los técnicos no, porque ya lo saben, que durante mucho tiempo se dijo que había que darle de comer poco a la cerda la primera semana o los primeros 10 días después de haberla servido. Hoy se sabe que no es tan así, es suficiente 72 horas, entre 48 y 72 horas que bajemos el nivel de alimentación post-servicio suficiente. Si nosotros le damos mucho de comer a una cerda después de servicio, lo que estamos haciendo es que aumente el flujo a nivel del hígado, la cantidad de sangre que llega a nivel del hígado. Entonces, cuando llega mucha sangre, el hígado empieza a metabolizar. Y con ese apuro de metabolizar empieza a distribuir las hormonas esteroideas y entre ellas la progesterona. Y la cerda tiene un solo productor de progesterona, que es el cuerpo lúteo. Entonces, esa eliminación tan grande de progesterona por parte del hígado hace de que se me produzca el bajo nivel de progesterona, mortalidad y repetición de celo. ¿Se entiende? Entonces, la ventana crítica, el momento crítico, son las primeras 48 a 72 horas después de darle el servicio. ¿Siempre es así, Juan? No. Por eso le digo que es biología. Va a depender del estado corporal que salga la cerda al destete. Si la cerda sale en buen estado corporal, le tengo que bajar el nivel de alimentación las primeras 24, 48, 72 horas. Pero si la cerda sale flaca, es al revés.
le tengo que dar mucho de comer los primeros 30 días después de haberla servido. Si le doy de comer mucho, voy a mejorar la sobrevivencia embrionaria en la hembra flaca. No lo digo yo, ¿eh? Lo leí también. Entonces, hembra en buen estado, le bajo el nivel de alimentación durante las primeras 48, 72 horas post servicio. Hembra en mal estado, le doy un buen nivel de alimentación durante los primeros 30 días después de haberla servido. En los dos casos obtengo lo mismo, menor mortalidad embrionaria. ¿Está? Otra de las cosas que interviene es la vitamina A. La vitamina A, ¿dónde actúa? Bueno, todos sabemos que en general la vitamina A actúa en forma muy favorable sobre la camada, sobre el desarrollo de los fetos, la uniformidad de los fetos, por eso todos inyectamos, ponemos vitamina A. Pero en realidad, en el útero, para evitar la mortalidad embrionaria, se producen proteínas uterinas, proteínas específicas del útero, que son la lactoferrina, una es proteína unida a la lactoferrina y el otro es el retinol, que son de donde se alimentan esos embriones hasta que se implantan. La vitamina A forma parte del retinol, o sea, influye en la formación del retinol. Entonces, la vitamina A es importante que esté para que esos niveles de retinol no se bajen y no me aumente la mortalidad embrionaria. Y el ácido fólico ha tomado importancia también en los últimos años, tal es así que el NRC daba un requerimiento de 0,3 miligramos antes por kilo y ahora pasó a 1,3 miligramos por kilo, porque se vio que todos los tejidos de gran evolución o de rápido desarrollo son muy ávidos de ácido fólico, entre ellos los fetos. Y empezaron a hacer comparaciones de cerdas alimentadas con mayor cantidad de ácido fólico y vieron que el tamaño de camada era mucho más grande que con los grupos testigos. A partir de ahí es que se le empezó a dar un poco más de importancia. Esto que está acá simplemente para mostrarle lo que le acabo de decir. En este caso, a la cerda se le dio poco de comer, un nivel bajo, desde el día 1 hasta el día 15. Acá se le dio un nivel bajo del día 3 hasta el día 15 y acá un nivel alto durante todo el periodo post-servicio. Fíjese que en esta columna es la única donde se respetó los primeros 3 días de un bajo nivel de alimento. Y la sobrevivencia embrionaria, el nivel de progesterona fue alto y la sobrevivencia embrionaria fue alta. Entonces, está demostrado que no hace falta darle 7 días, 10 días poco de comer. Es suficiente con 72 horas. Las primeras 72 horas post servicio. Sí. Sí. Sí, sí. Lo dije al principio que no sé si... el podestete. Después que le hace... Y sí, ustedes recuerden una cosa. El gran desarrollo de los fetos se produce el día 80 en adelante. Por eso es tan difícil de decir a ojos si una cerda está preñada o no, porque en realidad la panza la empieza a alargar después del día 80. Entonces, la gran cantidad de energía que necesitan esos fetos, el gran desarrollo de los fetos, en tanto en peso como en largo, se produce en los últimos 30 días o 35 días de gestación. Y ahí es cuando hay que darle más de comer. Entonces, seguramente, en una cría a campo, como hace ahí en el INTA, en las alfalfa o sobre pastura, o con fibra, la cerda se autorregula. Si vos la tenés a campo, seguramente uno podría hablar de la famosa G1 y G2, que se hablaba hace muchos años, gestación 1 del servicio hasta el día 80 y gestación 2 del día 80 hasta el parto. Si las tengo sobre pastura o sobre pasto, lo que hago es manejar una G1 a lo mejor con 1,5 kilos, 1,600 kilos, 1,400 kilos de alimento balanceado y que después coma fibra, coma pasto, alfalfa, machicoria, trébol blanco, lo que sea. Y del día 80 en adelante le aumento a lo mejor a 2 kilos la ración, porque los requerimientos de la cerda pasan a ser mayores, y sobre todo los últimos 10 días de gestación. Ahí